Del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor: han nombrado reyes sin contar conmigo. Han escogido príncipes sin saberlo yo. Con su oro y su plata se han hecho ídolos para su perdición. Tu becerro Samaria es repulsivo y mi ira arde contra él. ¿Hasta cuándo serán incapaces de purificarse los hijos de Israel? Un artesano ha hecho ese becerro, que no es Dios, por eso quedará hecho trizas. Siembran vientos y cosecharán tempestades. Su trigo no dará espigas, no producirá harina su grano, y si la produce, los extranjeros se la comerán. Efraín ha construido multitud de altares y solo le han servido para pecar. Aunque yo les escribiera todas mis leyes, las ignorarían como si fueran de un extraño. Aunque inmolen víctimas en mi honor y coman su carne, no me dan gusto, pues tengo presentes sus culpas y castigaré sus pecados. Por eso volverán a la esclavitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nosotros confiamos en el Señor. Nosotros confiamos en el Señor. Nuestro Dios está en el cielo y ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata. Son dioses hechos por artesanos. Nosotros confiamos en el Señor. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Nosotros confiamos en el Señor. Tienen manos, pero no tocan. Tienen pies, pero no andan. Que sea como ellos quienes lo hacen y cuantos confían en ellos. Nosotros confiamos en el Señor. Los hijos de Israel confían en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Los hijos de Aarón confían en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Nosotros confiamos en el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes,
Se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto del Evangelio que hoy hemos escuchado, que es pues la continuación de los textos que hemos estado leyendo en estas semanas, en estos días, nos coloca ahora en esta tarea de Jesús. Y el texto de hoy concretamente nos coloca ante la mirada de Jesús con respecto a la realidad. Nos encontramos con un Jesús que va haciendo milagros a la mujer que tenía flujo de sangre, a la hija del centurión que estaba muerta. Antes de este pasaje ha curado a 2 ciegos, hoy ha exorcizado. ¿En qué consiste entonces la advertencia? Que hoy Jesús hace colocándonos su mirada. Diríamos, está haciendo los milagros y además le rodea una muchedumbre, bastante gente. ¿Qué logra ver Jesús? Porque las detecta, dice el texto, como ovejas sin pastor. Así las detecta. Que le hace ver en ellas cansancio, desamparo, abandono. De hecho, esta parte del Evangelio donde él dice: veo a la gente como ovejas sin pastor, hace eco de, y ahí es donde podemos distinguir a lo que se refiere esta preocupación de Jesús. Hace referencia con este texto a Jeremías 23, ojalá puedan leerlo. Jeremías 23 habla de estos pastores han dispersado, han deshecho a mi pueblo, no lo cuidan, y viene un anuncio grandioso: por eso yo mismo seré su pastor, yo mismo conduciré a mis ovejas, yo mismo bajaré y conduciré a mi rebaño. Es en ese contexto. El Salmo 80 habla de esta imagen del pastor: pastor de Israel, escucha. Tú que habitas en medio del pueblo, ven, muéstranos tu poder y ven a salvarnos. Pastor de Israel, escucha. Así inicia el Salmo 80. Ojalá lo puedan orar completo.
¿Cuál es entonces la preocupación de Jesús? ¿Que no está haciendo lo suficiente? ¿Por qué tiene esta mirada Jesús? ¿Qué más está mirando? Ha curado, pero le preocupa algo. Bien, la forma como inicia el Evangelio nos da la clave. Mientras Jesús va mostrando su poder, los falsos pastores desvían la mirada. Vean lo que dicen los fariseos con respecto a Jesús. Mientras la gente se maravilla porque hizo hablar al mudo, y para eso sirve ese versículo, para dejar en claro lo que la gente trataba de ver en Jesús y lo que los fariseos obstruían. Mientras la gente se maravillaba y comenzaba este encanto por Jesús, ¿qué decían los fariseos? Este expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. ¿Cuál es la preocupación de Jesús? Que cualquiera que esté a la cabeza desacredite a Jesús y se ponga a Él como ejemplo. Y se ponga a Él como autoridad. ¿De qué manera? Y no solamente la jerarquía, sino líderes sociales, políticos, todos desde nuestra posición de guías, intentamos desvirtuar a Jesús. ¿Y de qué manera se da esto que Jesús advierte? Cuando esto se da, hermanos, a las ovejas las colocamos como ovejas sin pastor. ¿De qué manera se da esto? ¿Se puede dar esto? Porque nosotros podríamos decir, sobre todo nosotros los sacerdotes, no, yo sí hablo de Jesús, pero ¿de qué manera, incluso subrepticia, se da o se puede dar esta desacreditación de Jesús? Incluso hasta en nosotros los pastores. ¿Qué no decir en líderes sociales? ¿Qué no decir en políticos? Que pueden ocupar las mismas frases, pero dejando a Jesús a un lado. Se pueden ocupar frases como vamos a amarnos, vamos a perdonarnos, vamos a comprendernos, pero vamos a dejar a Jesús a un lado. Y pareciera que el que anuncia el perdón es iniciativa de Él. En cuántas ocasiones también, y vale la pena preguntarnos de qué manera los sacerdotes entramos también en esta misma tónica de la sociedad. Ese es el peligro, hermanos. Que Jesús, curando, sanando, exorcizando, reviviendo a las personas, le preocupa que no tengamos claro quién es el pastor. ¿Por qué? Porque hay falsos guías que lo desacreditan. Y entonces seguimos en esta pregunta, ¿pero cómo es que se da esto? Y la primera lectura nos da la clave. Algo así como, pues sí hablaremos de Jesús, pero en el fondo lo que estamos provocando en la gente es esto: nombren reyes sin contar con Dios. Hagamos príncipes sin que Dios sepa. Con su oro, con su plata, dense seguridad. Ustedes pueden. Pareciera que entonces la forma como podemos hacer esta acción farisaica, desacreditando a Jesús, es queriéndole devolver a la gente poder, haciéndole creer a la gente que puede hacer las cosas con solo y basta su voluntad. Tengan seguridad, ustedes pueden, ustedes lo logran.
No hay mal que por bien no venga. Ustedes se van a levantar, serán fuertes. Lo que no mata hace fuerte y ustedes serán más fuertes, crecerán. Después de esta crisis saldremos más fuertes. ¿No es estarle devolviendo a la gente una falsa idea de fortaleza? Tu becerro, Samaria, es repulsivo, dice el profeta Oseas. ¿Hasta cuándo serán incapaces de purificarse los hijos de Israel? Vean todas las propuestas que se dan afuera. Es devolverle seguridad a la gente, pero una seguridad tan vacía. Tú lo puedes todo, pero ahí te dejan. Tú lo lograrás, sociedad lo lograrán, pero sucede, y esto es profético, no lo estoy diciendo yo, lo dice el profeta Oseas. Cuando esto se da, cuando intentas devolverle el poder o intentas engañarle a la gente que con su propio poder puede salir adelante, o incluso mostrándote tú con poder y vean cómo yo sí puedo, o sea, yo sí los voy a guiar a la patria prometida. Cuando esto sucede, hermanos, vean lo que dice el profeta. Intentamos sembrar vientos y lo único que cosechamos son tempestades, turbulencias, confusiones. ¿No nos suena a algo? El profeta Oseas no nos está como queriendo interpretar lo que está ocurriendo. Entre más, sea a nivel de política, sea a nivel de jerarquía, queramos centrar la fuerza solamente en el ser humano, lo único que vamos a cosechar es confusión, inseguridad en las personas, inestabilidad. Esto es lo que le preocupa a Jesús. Y esto es lo que mira con misericordia, porque dice que tiene compasión. Mira porque las ovejas, sus ovejas, estamos tan expuestos a que alguien que nos quiera devolver poder, nos vayamos detrás de él. Alguien que nos quiera hacer creer que solos vamos a poder, nos vamos detrás de él. Eso le preocupa a Jesús. ¿Cómo desacreditamos? Así, poniendo a Jesús en un ladito y diciéndole a la gente que lo lograremos. Y Jesús lo recluimos a una experiencia subjetiva, cada quien, ya ahí cada quien en lo que quieran creer. Esto es lo que le va a preocupar a Jesús. Que haciendo estos milagros, la gente termine siendo mal guiada. Ahora sí podemos entender, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Y va preparando entonces el camino del llamado. En este contexto, quien vaya a entrar en un camino de llamado deberá de tener claro que no es su propia fuerza, ni nuestro anuncio es devolverle optimismo así insulso, ¿verdad?, a las personas, ni es tampoco engañarlos diciéndole tú puedes. Deberemos tener claro que el único pastor es Jesús y nos tocará hablar de él. Pues vamos a pedirle al Señor que nos conceda en este día, pues tener en claro esta preocupación de Jesús. Ya vimos que su preocupación no es nada más que estén enfermos, su preocupación es más honda. Ya vimos que su preocupación no es nada más el sufrimiento que se da a simple vista, sino el sufrimiento que origina los demás sufrimientos. Ya vimos que su preocupación es no reconocen al pastor. Pues hagamos suya esa preocupación, hermanos, en este día.
Me preocupa que la gente no reconozca en Jesús al pastor. ¿Nos preocupa? ¿O nos ha absorto tanto, o hemos quedado absortos de tanto sufrimiento que lo único que nos preocupa es que todos tengan salud, que todos estén bien? ¿No habrá otra preocupación más de fondo que podría ser el origen de una estabilidad más clara? ¿No hay otra preocupación más honda como reconocerán a Jesús? ¿La gente reconocerá a Jesús? Y luego con estos guías como los fariseos que dicen, no se confundan, no es, este está mal. No, Jesús no es tanto, pues vamos a centrarnos en nuestras propias fuerzas. Hagamos nuestros ídolos, hagamos nuestras propias estrategias inteligentes para salir. Y Jesús, pues no, Él no. Pues que realmente tengamos la misma preocupación que hoy Jesús ve. Y tal vez de esa preocupación nazca una auténtica compasión. Esa es nuestra oración. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos enfermos, para que en medio de su dolor, su preocupación, tal vez su desesperación, su inquietud, su incertidumbre, en fin, con todo lo que traigan, te pedimos que en medio de esta enfermedad, y más los que han sido contagiados por el virus, te contemplen a ti, Señor Jesús, en medio de la enfermedad, como su pastor, que con todo su poder viene a salvarnos. Oremos. Te pedimos, Señor, también por los que trabajan en los hospitales, todos, para que en medio de este trabajo arduo, tú los fortalezcas, Señor. Que su cansancio físico y emocional se vea mitigado, se vea fortalecido por tu imagen de pastor compasivo. Y ellos puedan encontrar fuerza en ti. Oremos. Pidamos por nuestros hermanos difuntos, para que, habiendo participado de la muerte en Cristo, gocen ahora de tu experiencia de resurrección y gocen de la paz que solamente tu corazón compasivo puede devolvernos, que solamente tu mirada de compasión nos provee de esa paz, de esa restauración de nuestro ser. Oremos.